Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, están siendo ahorita como unos días un poquito eh, llenos. Hay muchas actividades, muchas cosas pendientes y pues opté, ¿no? Para trabajar con ustedes, pues ya saben, un poquito ahora temprano, pero no obstante, pues sigue estando esta eh, ventaja, sigue estando esta oferta que les he hecho desde la semana uno, en la cual pues la asistencia en las sesiones de los viernes yo las tomo con base a la recepción de sus mensajes solicitándome su asistencia. Bueno, pues todo lo que queda de este día viernes, de mañana sábado, de el domingo. Y pues vamos a trabajar. Habíamos quedado, estimados compañeros, habíamos quedado de que todavía eh, me queda pendiente desarrollar de manera más detallada la parte del desarrollo, la parte de la conclusión de un ensayo. Miren, tengo a un invitado. Es muy, muy, muy travieso, perdón. Déjenme mandarlo aquí al ladito. Mira, saluda y luego ya di adiós. Se llama Lucio, compañeros. Este, entonces, les decía, vamos a pasar ya a terminar de explicar con mayor detalle las partes del ensayo académico y yo creo que como conclusión les voy a contextualizar pues unas cuestiones acerca del método y también dar las últimas explicaciones de por qué pues hay que considerar a los diferentes grupos, a las distintas categorías de las ciencias, pues también con una distinta metodología, ¿ok? Entonces vamos a pasar a el aula virtual. Uh-huh. Bueno, nos habíamos quedado, compañeros, esto es ahorita lo que vamos a ver más adelante. Nos habíamos quedado en las partes del ensayo, si mal no recuerdo. Nos habíamos quedado en la parte del desarrollo, nos habíamos quedado en la parte de la conclusión. Como recordarán, el día miércoles muy rápidamente expliqué que desarrollo y conclusión también se toman en bloques, así como el título y la introducción pertenecen a un bloque, el desarrollo y la conclusión pertenecen a otros. Rápidamente expliqué que el desarrollo de un ensayo y la conclusión es una expresión amplificada, detallada, redactada a nuestro estilo de un argumento, como lo vimos en la semana 2. El desarrollo viene siendo el orden o las diferentes categorías que puede tener, pueden ser las distintas premisas o ideas que puede tener nuestro argumento y bueno, pues la conclusión es una idea o es la síntesis de todas estas premisas que hemos venido desarrollando anteriormente. Voy a volver a retomar que la parte del desarrollo, compañeros, las primeras premisas o las primeras ideas o los primeros párrafos de mi redacción es dejar en claro o destacar hasta dónde llega o de dónde yo estoy partiendo de información trabajada ya en otras fuentes bibliográficas, trabajada por otros autores, mencionada en algún otro documento o en algún otro texto o en algún otro material que puede ser o fungir como una fuente bibliográfica. Esas son las primeras partes que uno tiene que dejar claro en el desarrollo. Yo le recomiendo que la mejor manera de referirse a esta información pues es haciendo uso de resumen. Para mí es como lo más importante, es directamente mencionar
sin dar tantos detalles, sin dar tanto contexto, porque al final lo más importante del ensayo académico es defender la hipótesis de investigación, exponer la hipótesis de investigación. No es tampoco tanto este quedarte tanto tiempo explicando o dando datos, que vuelvo otra vez a lo mismo. Cualquier otra persona puede pues también hacer el mismo ejercicio de investigación que hemos hecho nosotros y llegar a esa misma información. Lo novedoso, lo que va a llamar la atención a una persona que nos esté leyendo, compañeros, pues es que precisamente haya algo nuevo. Entonces, yo no soy alguien que recomiende que se le haga perder mucho el tiempo a los interlocutores con información, con mucho contexto, sino que para mí es preferible explicar mis fuentes, explicar la información base, pero explicar lo justo medio, explicar las razones, las ideas principales, dejar en claro hasta dónde se está llegando, hasta cuál es el umbral de datos conocidos acerca de este tema, acerca de estas cuestiones, y posteriormente también sigue siendo parte del desarrollo ir empezando a exponer mis ideas propias, mis ideas personales que yo tengo con respecto a esta cuestión, donde ya en algún punto es donde ya estoy empezando yo a exponer la hipótesis de investigación. Mi consejo, compañeros, mi consejo es, si yo me tocase hacer este ensayo, esta actividad, yo lo que haría en primer lugar es, número uno, bueno, pues elegir un tema que se pueda problematizar, un tema del cual yo considere conveniente en primero, pues que es un tema que puedo manejar al derecho y al revés, que es un tema que me llama la atención, que es un tema que sé por dónde buscarle. Y obviamente, como es una cuestión que yo tengo repasada, que yo tengo estudiada, voy a poder también encontrar los espacios en blanco o las regiones en las cuales todavía no queda del todo bien establecido, explicado, descubierto cuáles son las cuestiones que faltan para comprender de mejor manera. Entonces es ahí donde yo puedo apuntar a realizar un tipo de hipótesis de investigación de las que hemos visto. Yo vuelvo otra vez con esta invitación, con esta sugerencia que les hago para facilitarles, para que no se les complique, para que no sientan que es mucha tortura o es muy dificilísimo escribir una cuartilla de ensayo. Yo les recomiendo la hipótesis alternativa. Reitero, ¿por qué? Porque la hipótesis alternativa, pues también estamos prácticamente estableciendo un tiempo hipotético, un tiempo que en la realidad ya no existe, porque la realidad son los hechos, son las circunstancias reales, las acciones tomadas, las decisiones dadas, las palabras hechas, etcétera, etcétera. Y lo alternativo, recuerden que es pensar, que es hacer una reflexión en cómo hubiera sido la cosa si se hubiesen tomado decisiones distintas a las que en la línea de la historia original se llevaron a cabo. Entonces, considero yo que es más prudente, más beneficioso establecer una hipótesis alternativa, pero sea cual sea el tipo de hipótesis que ustedes quieran hacer, si quieren hacer una hipótesis negativa, si quieren hacer una hipótesis correlacional, si quieren hacer una hipótesis de origen, si quieren hacer una hipótesis de descripción, yo les recomiendo que eso en primer lugar lo redacten. Pueden ustedes en algún otro documento de Word, o si quieren escribir la mano, escriban premisa 1, premisa 2, premisa 3, las premisas que ustedes consideren necesarias para llegar a su conclusión.
porque recuerden que la hipótesis también es un argumento. Y como tal, todo argumento necesita de premisas y necesita de conclusión. Entonces, yo les recomiendo que en primer lugar hagan así. En un lugar así aparte, separado, establezcan la hipótesis de investigación. Es más, incluso es una de las secciones, es una de las partes que ustedes tienen que dar contestación, incluso hasta dentro de la actividad del proyecto integrador. Una vez que ya tienen así bien delimitada, bien separadita, su hipótesis, sea del tipo que sea, posteriormente escriban título y escriban introducción. Recuerden lo que platicamos el día miércoles, que un título o les va a beneficiar a ustedes más. Perdón que estoy liando a Lucio. Pórtate bien, chiquito. Les digo, un título y una introducción. Te portes bien. Perdón, es un cachorrito y está ahorita en su etapa más alebrestada. A ver, quédate un rato acá. Escucha tú también la clase. ¿Sí? Duérmete un rato. Ay. Perdón, son como mis bebés. Entonces, les mencionaba, estimados compañeros, título, personalicen cómo quieren ustedes denominar ese ensayo y en la introducción dejen por favor muy en claro las disciplinas, el tiempo, el lugar, las fuentes principales que ustedes consideran pues las más pertinentes o las que tienen mejor recabado los datos base con los cuales posteriormente ustedes van a hacer el desarrollo. Desarrollo, reitero, la primera parte de la redacción del ensayo es resumir, es cortito y al pie. Esta es la información más clara, más precisa de pues el tema del cual yo quiero hablar, y después se tiene que notar en algún punto, Lucio, mira, te están viendo que te estás portando mal, y después en algún punto, estimados compañeros, ustedes van a empezar a soltar esa hipótesis de investigación. La tienen que soltar con todos los detalles, con todas las aristas, con toda la información, con todas las reflexiones y con todas las correcciones que van a surgir, porque vuelvo a lo que también mencionaba el día miércoles, es un ejercicio de interiorizar las cosas muy bueno y que cambia la perspectiva o vas encontrando otras perspectivas cuando del pensamiento pasas a la palabra escrita. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que quizás no lo estás explicando del modo correcto o ya lo explicaste de una manera pero sientes que no se te entiende o sientes que es muy ambigua tu manera de escribir. Entonces lo vas pensando, lo vas replanteando y ahí mismo en esos ejercicios de interiorización, bueno, pues tú mismo, si eres honesto con tu trabajo, vete para allá, Lucio, pero tranquilo, acuéstate, córrele. Si tú tienes esta honestidad intelectual, o sea, cuando haces estas interiorizaciones, cuando vas viendo cómo escribir mejor la hipótesis de investigación, reitero, con honestidad intelectual, uno mismo se puede dar cuenta de si esta hipótesis tiene fiabilidad, si es posible que se pueda demostrar o se pueda encontrar los puntos con la realidad que hagan a que ésta se sustente y no se caiga ante el primer cuestionamiento, no se caiga ante la primer zozobra, sino que se mantenga, funcione y sea pues candidata a no quedarse nada más como una hipótesis y progresar
¿no? Puede progresar a una teoría, puede progresar a una ley, puede progresar a un principio, puede progresar a un sistema. En el caso de las ciencias sociales, lo más ambicioso a lo cual nosotros podemos llegar son los sistemas de ideas, sistemas filosóficos, en el caso muy particular de la disciplina en la cual yo me desempeño. Nosotros no ambicionamos con crear leyes, nosotros ambicionamos con poder forjar sistemas filosóficos o sistemas de pensamiento. Uno de estos grandes sistemas filosóficos pues es nada más y nada menos que la lógica. La lógica, después de 2300 años, sigue en buena medida estando vigente. Sigue siendo tema de discusión, sigue siendo tema de aprendizaje y nosotros somos la prueba misma de ello. No, chiquillo, no, mis boletos no. Les digo que está muy acelerado mi pequeño, perdonen, y ahí empezó a agarrar una maña de querer desprender mis boletos de aquí atrás. Niño, tranquilo. ¿Tú también quieres escribir un ensayo? Pues pon atención. Entonces, con esa honestidad, compañeros, con esa, cuando uno mira detalladamente la idea que yo me estoy planteando, aquello en lo cual yo pienso que podría dar contestación, podría terminar de despejar dudas, eso es parte de lo que a uno le interesaría o le convendría poner en las conclusiones. Decir qué grado de fiabilidad, decir qué grado de alcance, decir qué tan probable es que no me vayan a desestimar, no sean solo pues imaginaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es a lo que a grandes rasgos se espera que aparezcan en las conclusiones. ¿Es complejo? Claro que es muy complejo. Yo vengo, por ejemplo, de justamente en mi carrera, no tenemos, por ejemplo, modalidad de titulación como en algunas otras carreras, con un proyecto, con un examen, con el promedio, sino que nosotros, o en la currícula de casi todo el que se dedica a estudiar filosofía, tiene como meta de titulación, si es que ambiciona titularse, la redacción de un trabajo de tesis. La redacción de un trabajo de tesis, compañeros, es un ensayo académico, es un ensayo académico estricto. Y es justamente la parte también donde a nosotros más se nos complica, llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque la buena conclusión justamente es esto. Y yo estoy ahorita parafraseando consejos, parafraseando observaciones que en su tiempo los maestros que a mí me guiaron a escribir. Yo llevo 2 tesis, una de licenciatura, una de maestría. Son los consejos que ellos me dieron, son las luces que ellos me advirtieron que les gustaría que mi redacción llegase a eso, que la conclusión hiciese yo este ejercicio honesto de introspección intelectual y plantease y dijese, y por estas razones o por estas otras aquellas, yo veo o no veo viable que lo que anteriormente planteé como hipótesis de investigación, bueno, pues en algún momento funcione, se siga manteniendo o sea una cuestión que no va a durar mucho, ¿no? Que si bien tengo al menos palomeada, ¿no? El rubro de que traté de exponer algo original, de que traté, ¿no? De darle un giro nuevo, presentar nuevas ideas para engrosar las perspectivas del tema. Lo cierto es que va a ser poco fiable que esta manera en la cual yo pensé el tema se pueda llevar a cabo. O todo lo contrario, si se hace tal y tal y tal, o si posteriormente se siguen tal y tal cuestiones, o en primer lugar, si se establece esta cuestión y luego pasa esto, y sucede también esta otra cuestión, algo así, se va a llegar, se va a llegar a mi planteamiento. Entonces, es eso, a grandes rasgos, cómo
se tiene que redactar y qué es lo que tiene que contener el ensayo académico. Pero reitero, lo más importante, fundamental, no estamos ahorita haciendo ya una paráfrasis, no estamos haciendo ya un resumen de otras fuentes bibliográficas y encontrar la hipótesis del otro autor o de esta otra fuente bibliográfica. No es encontrar las fuentes de las hipótesis de terceros, es forjar ahorita en esta semana y en este proyecto integrador final, es forjar su propia hipótesis de investigación. Reitero, yo no voy a juzgar el que esté bien o el que está mal. Para eso están también sus conclusiones. Yo lo que voy a evaluar es el intento, compañeros, el intento. Y yo agradeceré y veré con muy buenos ojos el intento. Bueno, voy a retroceder unas diapositivas más y aprovechando que ya mi pequeño se calmó, y vamos a pasar a terminar de aclarar esta cuestión de los métodos. Reitero, el temario como tal, las unidades de aprendizaje, los recursos propios de prepa en línea, les hacen pensar o dan la sugerencia de que el método científico es válido para el desarrollo de los argumentos con las temáticas que hemos estado viendo. Yo no considero que eso sea lo más prudente, reitero, ¿por qué? Porque los temas que nosotros estamos viendo pertenecen a las ciencias sociales. Ciencias sociales como tal, la más obvia, la más inmediata, bueno, pues es la lógica. Nosotros estamos, para argumentar, nosotros estamos partiendo de lógica. Lógica que es una parte de la filosofía. Contextualizado, por ejemplo, con las lecturas de Octavio Paz, con la lectura de los hábitos de la lectura en México, con el gran parteaguas, el debate de Torres Cano, de Gómez Montt, hemos estado viendo otras disciplinas de las ciencias sociales, como cuáles. Hemos estado viendo filosofía, hemos estado viendo sociología, hemos estado viendo antropología, hemos estado viendo derecho, hemos estado viendo psicología, hemos estado viendo economía, hemos estado viendo política. Ahora, si nos pasamos con el tema del ciberbullying, si nos pasamos con la cuestión del programa Icaris, si nos pasamos con el problema de la depresión en personas de la tercera edad, bueno, a esa gama incluimos la psicología. Podemos incluso hasta tener dos tipos de psicología, psicología geriátrica, psicología infantil. Podemos, con el caso del programa Icaris, aunque sí, obviamente incluye disciplinas de las ciencias exactas, como pueden ser justamente las matemáticas, el lenguaje de programación y todo lo que tenga que ver con hardware y software. El gran trasfondo, o antes, porque esas son materias, son elementos subalternos, pero el principal foco de atención es la pedagogía, la educación. Y pedagogía y educación es también una disciplina de las ciencias sociales. Entonces, todas estas disciplinas, todos estos enfoques pertenecen a las ciencias sociales. No es correcto pensar o problematizarlas con el método científico, porque el método científico calza y adecua cuando pensamos en ciencias naturales, cuando pensamos en ciencias exactas. Si desde la semana 1, compañeros, nosotros estuviéramos trabajando lecturas que nos hablan de la química, que nos hablan de la física, que nos hablan de las matemáticas, que nos hablan de la astronomía, que nos hablan de la virología, que nos hablan de la toxicología, sin un contexto social, y únicamente hablar de los cuerpos, y únicamente hablar de las sustancias, y únicamente hablar de los organismos, de los compuestos, de las sustancias, de las bacterias, de los virus. Vaya, hablar de elementos que no inmiscuyan o que no se refieran en algún momento al hombre,
y aún más al hombre dentro de su rol en la sociedad, ahí sí sin problema, estimados compañeros, se trabaja con método científico. Y soy el primero en poner el hincapié de que hay que recordar al método científico: observación, planteamiento de problema, hipótesis, la experimentación, el análisis de resultados y el llegar a las conclusiones. Pudiese parecer, siempre digo, es totalmente descartable el método científico cuando uno hace una problematización en las ciencias sociales. Yo digo que los primeros 3 pasos no hay mayor problema. Los primeros 3 pasos, cuando yo quiero problematizar una temática en el rubro de las ciencias naturales y en el rubro de las ciencias sociales, los primeros 3 pasos del método científico funcionan de maravilla: la observación, el planteamiento del problema y la hipótesis. Yo puedo observar un elemento de la naturaleza, un virus, una bacteria. Yo puedo observar al hombre dentro de la sociedad. No hay aquí ningún problema. Yo puedo hacer un planteamiento de un problema de un elemento natural. O sea, yo puedo plantear un problema, puedo encontrar un problema que a mí me suscite cuando, después de observar a este virus o a esta bacteria, me surgen interrogaciones, me surgen dudas. Yo también sin mayor problema, cuando observo al hombre o a los hombres en la sociedad, o en sus ratos de soledad, yo también puedo encontrar dudas, yo también puedo encontrar muchas preguntas. No hay aquí todavía mayor problema. Yo puedo plantear hipótesis pensando en elementos, pensando en un virus, en una bacteria. Puedo plantear pues una hipótesis de descripción, puedo pues plantear una hipótesis de origen, puedo plantear una hipótesis correlacional, y también justamente puedo hacer lo mismo si yo estoy pensando en el hombre o en los hombres dentro de la sociedad. No hay mayor problema, les puedo plantear una hipótesis de descripción, les puedo plantear una hipótesis de origen, puedo plantear una hipótesis nula, no hay mayor problema. Aquí van parejos. Los primeros 3 pasos, donde ya el show se arruina, donde ya se cae el parapente, es en los últimos 3 pasos: la experimentación, el análisis de resultado y las conclusiones. ¿Por qué? ¿No suena descabellado, compañeros? Es normal cuando nosotros hablamos de experimentar, siempre y cuando no inmiscuya a una persona. Y hasta eso, también ahorita en estos tiempos, ya también está surgiendo un problema ético hablar de experimentación con otros seres sintientes, independientemente del ser humano. Pero no hay mayor problema si yo digo que experimento con un virus. No hay mayor problema si yo digo que experimento con algún elemento de la tabla periódica. No hay mayor problema si yo digo que experimento con algún recurso natural, por ejemplo con el agua, con el aire, o que experimento con maderas. No hay mayor problema, no pasa nada. Recuerdan lo que les había dicho el día miércoles: la ciencia, compañeros, la ciencia no se hace al toque. La ciencia funciona ensayo y error. La ciencia tiene contemplado, y justamente en esta contemplación del ensayo y error es la fase de la experimentación. Te salió mal la primera prueba, agarra otra cosa parecida. Te salió mal otra vez ese experimento, agarra otro espécimen. Que también te salió mal, agarra otro espécimen. Hasta que salga, hasta que encuentres el procedimiento con el cual ya no te van a salir mal los experimentos. Pero para que tú hayas encontrado el experimento bueno, tuviste que haber arruinado o tuviste que haber gastado varios especímenes. Vuelvo y otra vez a lo mismo. No hay mayor problema si pienso que esos especímenes
Pueden ser unos virus, pueden ser unas bacterias, pueden ser algún elemento de la tabla periódica, pueden ser algún recurso natural. No hay mayor problema de decir, ok, hasta la prueba 70 y tantas me salió. Eso quiere decir que otras 70 y tantas objetos de estudio pues se desecharon, porque eso es también lo que pasa con prueba y error. No te encariñas con el error, no en ciencias naturales, es no salió bien este experimento, se desecha, se limpia el área, el que viene. Ahí viene también ahora el dilema de que ya pesa la conciencia el ver de esta manera tan utilitarista, tan reemplazable a los animales. Vamos a poner de ejemplo pues a mi Lucio. O sea, yo no puedo con una mano en la cintura hacer un experimento que involucre ensayo y error con muchos gatos, porque es horrible. Ni pensarlo. A mi Lucio, con todo y que es travieso y que vieron hace rato que me estaba tirando mis boletos, pero no lo puedo reemplazar. Y si ya nos hace ese escorzor, ya nos remuerde algo con animales, ahora yo les pregunto, ¿cómo suena cuando el que está sujeto a prueba y error son las personas? Ahí sí ya cambia totalmente el panorama. ¿Se dan cuenta? Es sumamente complejo, por no decir que incluso es incluso deshumanizante, plantear la experimentación con personas. Las existen en ciertas situaciones, sí. Por ejemplo, en las situaciones farmacológicas y más, por ejemplo, en la cuestión que tuvimos hace unos 5 años con la pandemia, donde por una emergencia exabrupta, que fue la irrupción del cobicho, se tuvieron que adelantar los muy rigurosos procesos que tienen que existir cuando se prueba un medicamento, una vacuna, un lo que sea, en personas. Porque reitero, a nosotros no es planteable, no es imaginable, y el que lo imagine pues necesita ir a terapia, pensar que se puede reemplazar y reemplazar y reemplazar y reemplazar a cuantas personas se necesiten para que yo encuentre un experimento correcto. Es incluso hasta frase de villano. A mí me recuerda muchísimo a la de Monster Inc. cuando el señor Walrus se quiere llevar a los niños. Hasta tiene esa frase, ¿no? De robaremos los que sean necesarios para salvar a la compañía Sullivan. Entonces, ese es el gran problema. Donde se pudre todo cuando pensamos en método científico para temas sociales. ¿Cuál es el análisis de resultados? Justamente el análisis de resultados es, porque incluso vuelvo a decir, no te enamoras del error, no vas a apreciar el error, arruinaste algo. Pero en esta también rigurosidad de la ciencia, el análisis de resultados es dejar un registro de cuántas equivocaciones y cómo fue que me equivoqué. En la primera prueba salió mal por esto. La segunda prueba salió mal por esto. La tercera prueba salió mal por esto. La cuarta prueba salió mal por esto. La quinta prueba salió mal por esto, etcétera, 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 hasta que llegas al resultado bueno. En el resultado bueno, pues es ahí ya donde llegas a una sintetización que dices, después de corregir lo que fallé en la prueba 1, en la prueba 2, en la prueba 3, en la prueba hasta donde llegamos,
Apliqué todas estas correcciones en el espécimen número 70 y tantos, y ahí ya no me salió mal la prueba, ahí ya me salió bien. Eso es un análisis de resultados. Vuelvo otra vez a lo mismo. Trasládenlo. No pensando en virus, bacterias, elementos de la tabla periódica, recursos naturales. Trasládenlo pensando en mascotas o trasládenlo pensando en personas. Qué feo suena un análisis de resultados cuando está de por medio la dignidad de las personas. Arruiné a la primera persona de esta manera. Arruiné a esta persona 2 de esta manera. Arruiné a esta persona 3 en esta prueba de esta manera. Bla, bla, bla. Hasta que llego a esta persona, después de haber arruinado y después de haber relatado cómo me equivoqué con ellas y aplicar las mejoras en la persona tal, aquí medio me funcionó el experimento. Y otra de las cuestiones, las conclusiones. Se puede llegar a conclusiones más o menos definitivas, y digo más o menos definitivas, ¿por qué? Porque incluso la ciencia olvida que sí puede llegar a leyes, sí puede llegar a principios que en una perspectiva general, en un 99.9 y tanto por ciento de los casos funciona la ley, funciona. Más no está exenta esa ley de ser siempre permanente. Se puede cambiar si es que se encuentra un principio mejor. Se puede cambiar la ley si es que ésta a la larga deja de dar la efectividad. Y ojo, estamos hablando con cuestiones que detallamos funcionamiento, detallamos comportamiento, por así decirlo, en cuestiones inanimadas, que hasta donde creemos o sabemos, este es un planteamiento muy kantiano, pues no tienen, para bien o para mal, la complejidad de nosotros. ¿Por qué? Porque el pequeño gran detalle que hace a que no se emparejen los resultados de uno con el otro es el toque personal. ¿Y a qué se refiere el toque personal? El albedrío. Nosotros, hasta donde nos es posible, podemos decidir o podemos ser obligados, o consciente o inconscientemente, pero no es una constante que nosotros sigamos principios. Sería lo ideal. Sería lo óptimo, pero no es lo real. Es lo que les decía también el día miércoles. La información por sí sola no cambia voluntades. Los datos duros, los porcentajes, los estos, los aquellos, no hacen que de la noche a la mañana el comportamiento cambie o evite futuros comportamientos. No puedes excusar, y menos a nosotros no nos podemos excusar de que si yo actúo bien o actúo mal es con base en la medida de lo sabía o no lo sabía, y que van a actuar más mal, peor, es la expresión correcta, van a actuar peor las personas que no saben y que van a actuar mejor las personas que sí saben. Claro que no, en el mundo verdadero uno puede decidir
Ujú. Decidir actuar mal con pleno conocimiento. Y uno también puede decidir actuar bien aunque no tenga el pleno conocimiento. No todas las personas que, por ejemplo, no se drogan, no se drogan porque se saben al dedillo eh, toda la cantidad de sustancias y toda la cantidad de daño que puede llegar a hacer a su organismo, pues si se hacen adictos a alguna sustancia. No funciona así. Entonces, estas son las razones por las cuales no funciona el método científico cuando pensamos en materia de ciencias sociales. Ya les había dicho que las ciencias sociales, claro que tenemos métodos. Uh-huh. Yo en esta ocasión les quiero hablar un poquito del método cartesiano. Y esta va a ser también, digamos, mi broche de oro. Uh-huh. René Descartes, compañeros, que a él se debe este método. René Descartes fue un pensador, bueno, fue un de los últimos todólogos, porque también con base al método cartesiano, posteriormente las siguientes escuelas de pensamiento, autores que siguieron el pensamiento de René Descartes, lo evolucionaron a crear el método científico y a crear las comunidades científicas que hasta la fecha siguen rigiendo la manera en la cual hacemos los siguientes descubrimientos, hacemos la divulgación y hacemos el aprendizaje de las ciencias. Pero el principio es por René Descartes. René Descartes, que fue un pensador de origen francés que vivió hace unos 400 años, bueno, 375 años, si mal no me fallan las matemáticas. Y pues no queda muy justo nada más decirle que él se dedicó a la filosofía. René Descartes también fue un gran matemático. Se van a volver a acordar de él cuando lleguen a su módulo de trigonometría. ¿Por qué? Y el de geometría analítica. Se van a acordar mucho de René Descartes. ¿Por qué? Porque él da este gran aporte a las matemáticas, el establecimiento del plano cartesiano. De hecho, hasta es gracias a él que tenemos el día de hoy geolocalización. Entonces, cada que nosotros hacemos una búsqueda en Google Maps, cada que pedimos un Didi, cada que nos recoge el Uber, cada que hacemos un pedido y entre que nos encuentra o no, la base para ese funcionamiento es el plano cartesiano y el establecimiento de los ejes Y y X y graduados. Esa es una idea cartesiana. Hizo también aportes a la geometría analítica. Si recuerdan, bueno, si se acuerdan de mí más adelante, porque tengo entendido que son como de los últimos los módulos de matemáticas. Si me recuerdan, tenía aquí un loquito, ¿no? De gorras que nos daba el módulo 5. Recuérdenle a su profesor, a su asesor de geometría, pregúntenle qué aportes hizo René Descartes específicamente en cálculos de geometría analítica. Yo no soy ahorita tan presto para mencionarlos. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos interesa. Vieron rápidamente que pasé unas escenas de batallas, ¿no? Unos mapas, algo que dice la Guerra de los 30 años que aconteció entre 1618 y 1648. Algunas pinturas de lo que fue esa guerra, que básicamente fue un idilio que enfrentó a los reinos católicos contra los reinos protestantes, que ya en esa época ya había muchos reinos protestantes, y pues fue una guerra ideológica, fue una guerra religiosa. René Descartes participó también en esa guerra. Él estaba aunque era francés y Francia, la gran mayoría, estaba del lado protestante. Esto no lo he averiguado bien, pero René Descartes no estaba sirviendo a alguien de Francia, por ejemplo al rey. Estaba sirviendo en todo caso al rey, pero de Baviera.
Ujú. O Bayern, si ustedes son aficionados a la Champions o son aficionados a la Bundesliga, pues es donde juega el Bayern München. Ujú. Esa región, la cerveza, los pantalones de cuero, etcétera, es esa región, Alemania. Um, Ahí fue donde prestó su servicio militar el buen René Descartes, pero cuando él redacta este ensayo que se llama El discurso del método, del cual se desprende su método, valga la redundancia, que son 4 reglitas, um, él lo hizo en un periodo de descanso, por así decirlo. Descanso, o lo hizo por condiciones climatológicas en las cuales pues no se podía guerrear, no se podía pelear. ¿Por qué? Porque había caído, era invierno y había caído tremendas neviscas que habían hecho pues que creciera tanto la altura de la nieve que prácticamente pues no era posible trasladarse. Si se están dando cuenta en las imágenes, pues todavía se avanzaba a pie en la infantería y obviamente existía sí la caballería, pero pues los caballos no pueden hacer todo, y menos una de las cosas que les cuesta muchísimo trabajo hacer a los caballos, pues es avanzar entre la nieve. Entonces tuvieron que resguardarse, tanto los católicos como los protestantes se tuvieron que resguardar en campamentos en lo que se mejoraba el clima, se bajaba la altura de la nieve y podían volver a salir a campo abierto y matarse los unos a los otros. En una de esas noches de invierno, compañeros, René Descartes, mientras descansaba en una tienda de campaña militar, René Descartes tuvo una serie de sueños donde se le aparece un ángel revelador. Sobra decir que, bueno, pues René Descartes era una persona también muy creyente. Muchas de sus ideas son o están basadas pues en su fe hacia Dios. Entonces menciona, ¿no?, que se le aparece un ángel, y este ángel le dicta o le dice, bueno, no le dicta, le sugiere que dedique sus curiosidades intelectuales pues a la redacción de estas reflexiones, de cómo hacer más exacto el conocimiento. Y para esto él redacta un ensayo que se llama El discurso del método, y en una de las partes del discurso del método, ¿por qué? Porque René Descartes habla de muchas cosas. Hay una sesión incluso que habla hasta de viajes, ¿no? Antes de que existiera YouTube, TikTok, digamos que incluso hasta René Descartes le hizo a bloguero. Entonces, pero en la parte donde concretamente nos vamos a centrar ahorita es en las reglas de la dirección del espíritu. Son 4 reglas muy sencillas. Recordarán, compañeros, que yo les dije desde la semana 1 que hay una regla que yo aplico en la manera en la cual organicé el temario y el orden del día en las sesiones, ¿no? Salvo con alguno que otro brinquillo. Por ejemplo, este tema tenía que ir un poquitín atrás, pero en esta ocasión dije, bueno, creo que voy a ligar hipótesis e inmediatamente el ensayo académico. Y después volver a recordarles hipótesis y ahora plantearlas, bueno, ubicarlas dentro de un método. ¿Recuerdan cuál era uno de los principios que yo les dije en esa primera semana? Bueno, yo les dije que lo primero que iba a aplicar cartesianamente es el tercer principio. ¿Qué nos dice el tercer principio? Nos dice, tengo que conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre lo que no se precede naturalmente. En cristiano, ¿qué significa esto? René Descartes nos dice que para aprender mejor hay que empezar de lo fácil a lo difícil, que tiene que ser gradual la complejización de los temas. No es recomendable que empieces de lo más difícil y luego vayas algo fácil, algo difícil, algo fácil, algo difícil, porque te va a generar confusión.
De alguna manera, el orden semana a semana del temario está hecho de esta manera. Por eso es que yo no considero prudente que en semana 1 o en semana 2 yo les estuviese hablando del ensayo académico. ¿Por qué? Porque ¿cómo les voy a explicar ensayo académico sin hipótesis? ¿Y cómo les iba a explicar la hipótesis sin que se quedase bien establecido cómo hacer un argumento, los tipos de argumentos? Entonces, yo como ejemplo, en este módulo, ¿cuál fue la primera cosa que vimos? Citación y apartado bibliográfico. Lo más básico. Independientemente de todas las del tema, de la lectura, de lo que ustedes gusten y manden, lo básico de basicología para contestar cualquier tema, cualquier cuestión, era saber usar las fuentes de información y saber referenciar las fuentes de información. Ya después les hice la introducción a lo que es la argumentación. Ya después les hice la introducción y la explicación a lo que es un argumento en general. Ya después les hice la explicación de los tipos de argumentos que vimos en estas 4 semanas. Ya después hablé de que también los argumentos, pues no solo se expresan de manera escrita, sino que se expresan de manera oral, en diálogos académicos y específicamente en el debate. Ya después nos fuimos vamos a volver a argumentos escritos, pero vamos a pasar ahora a argumentos que son suposiciones a título personal con un giro novedoso. La hipótesis, los tipos de hipótesis. La hipótesis como la pieza fundamental o la pieza clave para la redacción de un ensayo académico. Y la hipótesis como parte de un proceso. No nada más el proceso o el método científico, sino que también se plantean y se hacen hipótesis en las ciencias sociales, con diferentes métodos. En este caso, yo ahora les estoy explicando método cartesiano. La primera regla también la vimos desde la semana 1. Yo les dije, Aristóteles es de los primeros que hablan de esta cuestión, pero más adelante van a ver que René Descartes lo vuelve a retomar. Esta sí, para que vean, no es una idea 100% original de René Descartes, sino que es una idea fuertemente influenciada en su antecesor, en Aristóteles. No admitir jamás cosa alguna como verdadera, sin haber conocido con evidencia que así era. Es prácticamente lo mismo que les dije cuando estuvimos viendo la estructura del argumento. Les dije, compañeros, en las premisas, no hagan premisas o en sí no hagan argumentos que no les consten. Lo peor, la receta para tener un argumento muy equivocado es si yo hago argumentos con información que a mí no me consta. Yo les dije, les tiene que constar las cosas. Ustedes mismos, no por oídas, no por contadas, ustedes mismos. Ustedes mismos vean la fuente. Ustedes mismos piensen en su experiencia. Ustedes mismos busquen la información. Ustedes mismos. Y es lo mismo que nos vuelve a recordar el buen René Descartes. No te vayas con la finta. Así de, por favorcito, no te vayas con la finta. ¿Por qué? Porque hay personas que con toda alevosía te pueden mentir. Hay personas que con toda alevosía te pueden distorsionar la verdad. Hay personas que con toda alevosía te pueden vender mentiras. Con toda alevosía. Y si uno va creyéndoselas,
pues va terminando haciendo el peor de los ridículos. El segundo principio: dividir cada una de las dificultades que voy a examinar en tantas partes fuera posible y en cuantas se requiere o requiriese para su mejor solución. Eso también ya ustedes lo han venido contestando, o son preguntas que les han planteado las actividades en semanas anteriores. Cuando la actividad les pregunta, escoge 2 o 3 disciplinas con las cuales vas a analizar esta situación. El análisis es fragmentación. Y esta fragmentación, compañeros, dividir las cosas en pequeñas partes. ¿Por qué? Porque en pequeñas partes vas pudiendo asimilar y vas a tener una mejor comprensión que si tratas, ¿no?, de abordar el todo desde todas partes. Este criterio divisor no es subjetivo. No te vas a inventar cortes, no vas a ir con ojo de buen cubero fragmentando el tema. Ya ese es el gran aporte que tienen las ciencias, ese es el gran aporte que tienen las disciplinas. Si ustedes me preguntan qué es una ciencia, qué es una disciplina en general, yo les diría, es una metodología con la cual analizamos o fragmentamos a la realidad. Si una ciencia no te ofrece una metodología, un mapa, una currícula de cómo va a dividir la realidad y que lo haga con parámetros fijos, no es ciencia. No lo es. No es disciplina, no lo es. Es cualquier otra cosa. Es marrullería, es Marifer Centeno y la grafología. Una ciencia tiene que dividir con un método, con unos tipos de cortes muy en específico a la realidad, sin discriminarla. Por eso es que también yo nunca les he dicho, compañeros, yo nunca les he dicho, este problema nada más se ve desde esta perspectiva, este problema nada más se fragmenta desde esta disciplina, este problema nada más se analiza de este modo. No. Ustedes me pudieron haber hablado de las drogas con música, no hay problema. Ustedes me pudieron haber hablado de las drogas con matemáticas, no hay problema. Ustedes me pudieron haber hablado de las drogas con la geografía, no hay problema. Siempre y cuando ustedes hayan hecho pues una buena labor de lectura, no hayan aclarado todas las dudas y digan, sí me convence la manera en la que esta disciplina fragmenta la realidad. Yo la quiero fragmentada como lo hace la geografía. Yo la quiero fragmentada como lo hace la medicina. Yo la quiero fragmentada como lo hace la física. Y ojito que yo he visto estas áreas de oportunidades y de momento se las he dejado pasar. No se inventen disciplinas. Si ustedes me dicen desde lo social o desde las ciencias sociales, no están haciendo un adecuado esclarecimiento. Por empezar, si ponen desde lo social, perdón, pero no hay una disciplina que se llama lo social. Hay disciplinas que son la sociología. Sociología. No tiene nada que ver con lo social. O sea, lo social, pues es un sustantivo. Yo puedo ser muy social y no tener ni la remota idea de, por ejemplo, quién fue Max Weber, ¿no? O Althusser. Que son grandes próceres de la sociología. Pero puede ser una persona muy social, muy desinhibida, muy cohibida. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, en primer lugar, ahora sí en Proyecto Integrador Final sí voy a ser escrupuloso con esta parte. No se inventen palabras o no pongan palabras creyendo que son disciplinas cuando no lo son.
Y lo otro, la área de oportunidad más grande que he encontrado, siempre la encuentro. Las ciencias sociales son una categoría, no es una ciencia, son una categoría de ciencias. Tienen ustedes que especificar cuál de todas. ¿Por qué? Porque dentro de ciencias sociales va desde el derecho hasta la psicología. Y yo no creo que en la vida real, si ustedes tienen un tema de una pensión o tienen un tema de un terreno, les valga lo mismo un abogado que les valga lo mismo yo, que soy filósofo. A mí no me llegan con temas de, oiga, sáqueme del bote. Y el abogado y yo somos ciencias sociales. O por ejemplo, ustedes tienen depresión, tienen ansiedad, no van corriendo con un politólogo. Y el politólogo y el psicólogo son ciencias sociales. Ustedes quieren hacer una inversión, quieren hacer un análisis de riesgo porque le quieren meter una lanita a un negocio. No se van corriendo con un etnólogo. Obviamente no. Van con un economista. Y el etnólogo y el economista son también ciencias sociales. Entonces vuelvo otra vez a lo mismo. Las ciencias sociales son una categoría de ciencias. Y no pueden ustedes decir, esto lo voy a ver desde las ciencias sociales porque son muchas. Se estarían metiendo un rebote. Porque ahí sí yo podría preguntar, o sea, lo vas a ver desde la filosofía, desde la política, desde la ética, desde la antropología, desde la sociología, desde la economía, desde el derecho, desde la etnología, desde las letras, la filología, desde la dramaturgia. Vaya, pues está muy complejo, ¿no? Entonces, ojo con esta segunda regla. Y la última, bien fácil que nos dice el buen René Descartes. Hay que hacer en todo recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegas a estar seguro de no omitir nada. Esto también es un principio que yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando salimos de casa o de algún otro lugar después no nos tenemos que volver porque no estamos al 100% seguro de que cerramos bien, de que apagamos todo, de que desconectamos todo, de que no haya fuego, una puerta abierta, lo que ustedes gusten y manden? Así de chin, no me acuerdo, de regreso mejor, ¿no? No vaya a ser. Esa es la cuarta norma del espíritu cartesiano. Y yo contextualizado a lo que ahora están ustedes resolviendo en este proyecto integrador final, les daría este consejo. No entreguen así, ya acabé la actividad, así la mano. Denle un repaso, denle una leidita, una checadita, una escaneada. Antes de mandarla, una revisada. Antes de cargarla, una revisada. Y se pueden encontrar algo que se les olvidó, así de, ay, chin, mi carátula. Repámpanos, mi bibliografía. Castañas, mi audio. Estas son cositas que el buen René Descartes nos dice que estas, pues una manera de hacer, no nada más hacer, de vivir. Pero si ustedes lo quieren pensar estrictamente en cómo investigar, en cómo presentar sus proyectos, estas normas yo creo que son muy buenas.
muy, muy buenas. No sé ahorita como qué pasó con mi chat en vivo, no lo pude ver casi. Si ustedes volteasen a ver mi pantalla, tengo ahorita nada más el logo de OBS, entonces por esta cuestión es que no pude contestar algún comentario en particular, alguna observación en particular, pero eh, de todo corazón, quienes estuvieron, quienes se mantuvieron constantes, ustedes saben quiénes son. No quiero ser tan específico en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el agradecimiento es general y particular con todos y cada uno de ustedes, incluso, bueno, pues a los que no se dieron en ningún momento la oportunidad de entrar a las sesiones, más entregaron las actividades. Entonces también mi pleno reconocimiento por eh, su resolución autosugestiva en este módulo. Entonces, para todos, muchas gracias. Yo fui su servidor, Luis Ángel Araujo González, módulo 05. No sé si después nos encontraremos más adelante. Yo estoy aquí. No se han mencionado de cambios, de alguna otra cuestión, pero si llegasen a haber cambios, yo estaría feliz de avanzar y volvérmelos a encontrar. Entonces, mientras eso pase o no pase, cuídense todos. Un enorme saludo. Fue muy grato haber estado con ustedes, Generación 75. Y pues me despido. Disfruten enormemente este fin de semana. Ya están llegando nuestras fiestas entre Día de Muertos, entre Halloween. Entonces, pues también en la medida de lo posible, despéjense, diviértanse, vean una peli o salgan a pedir calaverita, ya sea ustedes, con la familia, o si van a una fiesta, bueno, pues usen disfraces bonitos y sería todo de mi parte. No olviden lo de la asistencia. Todo este fin de semana yo se las cuento siempre y cuando me manden el mensaje. Entonces, estaré pendiente todavía si hay alguna cuestión. También, justamente por el mensajero personal, estaré pendiente si hay algún mensaje de esta índole. Pero bueno, pues ya sin más, me despido. Chau, chau.